Hola a todos, muy buenos días a los que se van sumando a este seminario, a este webinar, Privacidad y un mundo sin cookies. A nombre de la Cámara de Comercio de Santiago y de su Comité de Comercio Electrónico, les doy la bienvenida a esta jornada que vamos a analizar cómo se viene el mundo sin cookies y qué está pasando con la protección de datos en Chile. Para eso tenemos dos panelistas de lujo. Primero tenemos a Deb Slabdowski, espero haberlo pronunciado bien, Deb. Ella es Head of Measurement and Data en Google para Hispanoamérica, y a Raúl Arrieta, socio del estudio Gutiérrez y Arrieta y además asesor del Comité de Comercio Electrónico. Temas importantes a considerar. El seminario va a estar disponible después en el canal YouTube de la Cámara, para que lo puedan revisar y analizar las dudas que hayan quedado. Por otro lado, vamos a tener preguntas al final de las dos exposiciones. Primero va a presentar Pep, después Raúl, y al final las pueden ir dejando entre medio sus preguntas, pero van a ser contestadas al final de las dos charlas. Con todas esas indicaciones, muchas gracias nuevamente por estar presentes, y te dejo la pantalla para que tú puedas presentar. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por la invitación. Esto es algo que venimos trabajando con Sherka hace un tiempito y por suerte lo pudimos hacer hoy. Mientras voy compartiendo pantalla para que puedan. Estás en silencio, pero la pantalla se ve. Ahí, ¿me escuchan? Ahí sí, sí, perfecto. Dale, vamos de vuelta entonces. Soy Des Slavotsky, trabajo en Google hace más de 8 años. Y como bien contaba Sherka, lidero todo lo que son las soluciones publicitarias para medición, para data, para apps, mobile y privacy. Y es por eso un poco que surge esta invitación cuando me comentan que querían hacer este taller específico para hablar de lo que es privacy. Dicho esto, hay 3 cuestiones fundamentales que se me ocurrieron que eran interesantes traerles y que me parece que estaría súper satisfecha si en estos minutos que tenemos para charlar juntos quedan estos conceptos un poco más claros, o intentaré poder explicar lo que se viene de este mundo de privacy. Los 3 puntos son, para empezar, qué es lo que está ocurriendo y por qué, sobre todo, está ocurriendo esto. Lo segundo es cómo todo esto que ocurre y cómo todo el contexto impacta y cómo se ve ese futuro o ese casi presente en el que estamos sumergidos hoy. Y por último, algo que cuando tratamos de ser claros y se entiende todo lo que se viene en el mundo de privacy aparece, es cómo me puedo preparar. ¿Qué acciones puedo tomar yo para estar preparado cuando todos esos cambios realmente sucedan? Y algunos ya vienen sucediendo y ahora vamos a hablar de eso. Entonces, empezando con este primer punto de qué está ocurriendo y por qué, déjenme contarles algo. Si bien en el último año y medio tal vez esto fue un auge y todo el mundo empezó a hablar de privacidad, la realidad es que esto viene de más larga data. Desde el lado de las compañías hay muchas compañías súper conocidas por ustedes, muchos browsers también, que han tomado medidas en los últimos años distintas acerca de cómo recopilan la información y cómo comparten la información. Deben haber escuchado de Apple, iOS, de Safari, de Firefox, pero ¿qué pasó hace casi año y medio? Chrome, que es una compañía de Alphabet, como lo es Google, salió a anunciar que en el 2022, después fue 2023, pero sí que en más o menos 18 o 24 meses, dejaba de dar soporte a las cookies de terceras partes. Obviamente, ese anuncio tuvo un gran impacto. La pregunta, si estuviéramos en un momento presencial, seguramente les pediría que levanten la mano aquellos que realmente pudieron entender de qué se trataba lo que acabo de decir, de que va a dejar de prestar este servicio y soporte a las cookies de terceras partes, para ver si realmente estamos en la misma página.
Como no es presencial y no puedo ver sus manos, déjenme, intentaré no aburrirlos para los que sí saben, pero déjenme ser súper clara con esto. El ecosistema publicitario digital, podemos decir, para simplificar, que se sirve y da soporte, o sea, se soporta y se basa en dos grandes áreas de cookies, de primera parte y de tercera parte, ¿sí? Principalmente. Las de primera parte, y vamos a ser súper sencillos para hablar en un lenguaje en que entendamos todos, porque no todos trabajan en esta industria y no todos tienen por qué saberlo. Las cookies de primeras partes, ¿cuáles son? Imagínense que yo en este momento estoy basada en Buenos Aires, soy argentina, pero en este momento quiero ir a Chile. ¿Sí? Eso ya no es hipotético, me encantaría ir. Entonces, agarro un sitio muy conocido, una aerolínea chilena, busco un pasaje, compro el pasaje y también quiero investigar de una promoción en Cancún y me fijo en ese mismo sitio, esta promoción para irme a Cancún en septiembre. Si está bien tagueado ese sitio, esa información, esas cookies que se guardan la información de primera parte, la van a seguir teniendo, ¿sí? Esa información no se va a modificar siempre y cuando haya estado recolectada de la forma correcta, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, con consentimiento y cómo se debe. Ahora, las cookies de terceras partes son las que yo, por medio de un browser en donde entré a ese sitio de una aerolínea, también pueden saber que yo antes había comprado en 3 tiendas de indumentaria y por eso me encanta la ropa. Que estuve investigando un magazine de esquí y es por eso que pueden decir que me encantan los deportes. ¿Sí? Y así un montón de intereses específicos de la misma persona que acaba de comprar ese pasaje a Chile. Esas cookies de terceras partes, donde yo no daba la información directamente a la empresa, son las que dejan de estar. Y obviamente es una gran información en la que hoy se basa la publicidad que deja de estar. Y ahí es el gran impacto, sobre todo en cómo medimos y en cómo segmentamos audiencias. Espero con esto haber sido un poquito más clara en qué es lo que está pasando en el mundo de la privacidad y qué fue ese anuncio de Chrome que muchos se preguntan, pero hay muchos que no entienden realmente cómo impacta. Y algo muy puntual que les decía al principio era entender un poquito por qué está ocurriendo todo esto. Y piénsenlo así, el ecosistema publicitario digital funciona con publicidad y eso hace que la Internet obviamente sea un lugar en donde sea de alguna forma mucho más abierta y todos tengan acceso. La publicidad es súper importante para eso, pero obviamente que tiene que ser una publicidad que funcione para todas las partes. Cuando hablo de todas las partes me refiero a los que son los creadores de contenido, los publishers, los que trabajan en marketing, los que estamos asociados a las empresas que comunican, ¿sí?, sus servicios y productos, y también los usuarios. Con una salvedad súper importante. Estos creadores, estos publishers, estas empresas, que podemos y seguramente seamos todos nosotros por un lado, también somos usuarios. Pero cuando la publicidad no funciona para todos, es cuando no se agrega valor para todas las partes, y es ahí donde se empieza a romper ese ecosistema que tanto nos servía. ¿Y qué pasó y en dónde se empezó a romper? En donde esta evolución de todo lo que es el desarrollo digital hizo que los usuarios de a poco empiecen a desconfiar, ¿sí? Van perdiendo la confianza y van dejando de querer compartir su información. Hay muchos datos que lo demuestran. Hay estudios, por ejemplo, que indican que el 80% declara estar mucho más preocupado por cómo se utiliza su información que antes. Casi el 50%, el 48%, son estudios a nivel global. El 48% de las personas, casi la mitad, dice haber cambiado en el último año y medio algún hábito de consumo o alguna compra porque en un punto temió por la información que estaba compartiendo. El 50% de la población dijo eso, evaluada. Por otro lado, desde Google también vemos esa información. Todos los años, esto, el que les voy a contar, fue en aumento. En el último año superó los 2.500 millones de visitas a un sitio a una página, en donde uno puede ajustar la publicidad personalizada y decir qué quiere recibir y qué no quiere recibir. Y eso también muestra del usuario un interés por decidir y por tener el control de la información que quiere recibir y que quiere dar. Y es ahí la causa de todo lo que está ocurriendo. En paralelo a esto, hay también un mundo legislativo súper importante que, como tengo al otro speaker, no voy a entrar mucho en detalle, pero sabe mucho más que yo, obviamente, del tema, pero sí es importante saberlo, que hay un marco legislativo
que viene muy fuerte, que empezó en Europa con lo que es GDPR, que después se extendió con lo que es CCPA en California. Hay una ley también bastante estricta en Brasil, que es el GDP. Asia y África tienen proyectos súper avanzados, en Latinoamérica también, creo que Chile y Argentina son de los mercados en donde están sobre la mesa los proyectos más interesantes por estar más avanzados también, y seguramente esa parte se la dejo a Raúl porque va a saber mucho más que yo contarles con detalles cómo viene esta cuestión, pero hay un marco legislativo. Pero de vuelta, todo surge y todo tiene la misma causa, que es entender al usuario y preservar su privacidad. ¿Cómo impactan todos estos cambios que se vienen en el futuro? ¿Y cómo vemos este futuro de publicidad digital? Hay 4 cuestiones que me parecen súper importantes, que son los cambios fundamentales que vamos a tener. El futuro lo vemos con consentimiento. ¿Qué significa? Sea cookies de primera parte, las de tercera parte no van a estar, pero las de primera parte necesitamos consentimiento del usuario. Necesitamos ser transparentes, necesitamos explicarles qué información vamos a recabar, para qué la vamos a utilizar, con quién la vamos a compartir, cuánto tiempo se va a almacenar, todo. El usuario quiere saber y poder tener el control de arrepentirse después de una forma con acceso fácil, rápido. ¿Sí? No un icono en algún lado del sitio que no se ve, no. Necesita realmente poder tener este control y poder confiar. El futuro decimos que es modelado. ¿Qué significa? Les contaba antes, hay parte de la información que no vamos a tener. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona con el punto que viene abajo, se soluciona con nuevas tecnologías. ¿Qué se hace? Se pasa de tener modelos determinísticos, en donde observábamos toda la información, a modelos probabilísticos, en donde usamos un montón de tecnología, incluso machine learning, para poder predecir comportamientos y para poder, desde la eficiencia, tener resultados muy similares a los que teníamos antes, pero cuidando al usuario como corresponde. Este futuro de nuevas tecnologías, algo importante a destacar acá es que siempre deben haber escuchado de este mindset de prueba y error, ¿no? Ser abiertos, probar cosas nuevas. Este mindset del que muchas veces escucharon, ahora y con este cambio paradigmático, se vuelve esencial. Si no prueban y aprenden lo que cada uno realmente necesita y lo que funciona para cada negocio, es muy posible que les cueste mucho más. Entonces, este mindset de test and learn o de prueba y error y de reaprender todo el tiempo va a ser súper importante para todos sus equipos, sean una empresa grande, sean una empresa chica. De todas formas, tienen que entender con las nuevas tecnologías qué funciona para su negocio ahora, ¿sí? Y decimos que el futuro es información de primera fuente. Muy apalancado lo que contábamos antes, de estas cookies, información guardada de primera mano que viene de un usuario a la compañía directo, sí va a seguir existiendo. Entonces, hoy ya es información valiosa, pero obviamente se va a volver un activo que no se va a poder reemplazar con otra cuestión. ¿Y por qué digo eso? Hay un montón de estudios al respecto. Uno que me gusta mucho y que creo que los números lo demuestran solos, es uno de BCG, que lo que hicieron fue analizar aquellas compañías que estaban utilizando bien la información de primera fuente y lograron llegar a la conclusión en que esto puede traer el doble de ingresos y un 50% de ahorro en costos. Miren estos números, si no va a ser importante manejar bien la información de primera fuente. Entremos al último punto y espero haber aclarado los primeros dos algunas cosas muy importantes de lo que es el tema privacy. ¿Qué acciones puedo tomar al respecto, ¿no? ¿Cómo me puedo preparar? Si bien esta es como el approach que tiene Google, lo quiero mostrar no por una cuestión institucional, sino porque me parece que es también lo que recomendamos hacer desde el rol de cada uno. ¿A qué me refiero? Primero, entender muy bien que todo el mundo de privacidad y de performance pueden ser aliados, que ayuda a que el ecosistema siga interactuando y generando valor unos a otros. Entonces, si no pensamos en el usuario en el centro, ahí dice user first, pensar desde sus empresas, desde todas las empresas de tecnología y de lo que vendan, cualquier producto o servicio. Si no ponemos al usuario en el centro, no hay negocio. La verdad que, decíamos, información de primera fuente va a ser un activo súper valioso, obviamente, para hacer marketing y publicidad, pero el activo más valioso que tienen de su negocio es su cliente, su usuario. Y si no lo cuidamos, no hay negocio posible, ¿sí? Entonces es
súper importante que podamos realmente ser transparentes con esto y proporcionarles toda la información que ellos necesitan. Lo segundo es invertir en tecnologías que preserven esta privacidad. Y es súper importante por dos cuestiones. La primera, como decíamos, por este usuario, ¿no? Que lo tenemos que mantener, lo tenemos que cuidar como a nadie en el mundo. Pero por otro lado también es porque muchas veces hemos visto, sobre todo en el último año, que se embarcan en integraciones de data sofisticadas y súper buenas a nivel el output que pueden generar, pero que no lo hacen basados en soluciones durables. ¿Qué significa soluciones durables? Que seguramente en el corto o el mediano plazo lo dejen de utilizar porque no tiene todas las especificaciones correctas para cuidar la privacidad de los usuarios. Entonces, que trabajen con tecnologías que sean durables, que preserven la privacidad, es súper importante para que los recursos y esfuerzos que pongan ahí también les sirva en el largo plazo, además de que, como decíamos antes, cuidar al usuario es lo más importante que tienen que hacer. Y por último, desde Google tratamos de asociarnos a la industria, no hacer algo que le sirva solamente a Google. Esto es una cuestión de industria, la industria tiene que cambiar. El ecosistema digital somos todos y los cambios tienen que verse y poder integrarse entre sí. Y ante eso, desde su parte también, estar siempre trabajando con partners que los puedan guiar en estas soluciones y que también tengan esta misión y que compartan la visión de poder hacerlo a través de soluciones durables que cuiden realmente la información del usuario. Dicho esto, seguramente escucharon hablar bastante de lo que es la transformación digital. Nosotros trabajamos mucho con un framework de BCG que tiene 4 niveles distintos de madurez y diferentes dimensiones. Esto significa que podés estar en la base de esta transformación digital, digo, en el nivel naciente, en una dimensión que es, por ejemplo, análisis y medición, pero en lo que es su segmentación de audiencias podés estar en un nivel conectado. Lo importante de esto y de la transformación digital, que sigue siendo súper importante, y como saben, durante COVID lo que se hizo fue tener muchísimos años en dos únicamente de lo que fue la aceleración de la importancia de esta transformación digital, en donde antes hablábamos de la transformación digital como un futuro, y hoy ya realmente hay oportunidades que se pierden por no poder transformar a nuestras compañías, que lo sigan haciendo, que es súper importante esta transformación digital, pero que lo empiecen a hacer siempre con soluciones que sean durables y cuidando muchísimo al usuario. Para ir cerrando, creo que quedan solo 2 slides, pero lo importante de esto es, en todo lo que es la recolección de la información, acá hay un framework también de BCG que lo muestra muy bien, de tener una estrategia de recolección, de poder recolectar la información, de saber cómo activarla, de saber cómo medirla, de tener facilitadores que se refiere a estos partners y socios con los que trabajan, que tengan su misma visión, que lo decíamos antes. Lo importante, por un lado, es, van a haber algunas soluciones que ya están disponibles en cada etapa para poder activar y que son durables, pero que siempre estén pensando en lo que comentábamos antes, en el usuario primero, en ser súper transparentes con ellos. Una de las soluciones que quiero destacar de acá es Analytics. No sé si lo escucharon, pero es una nueva plataforma de Analytics 4 que viene a reemplazar la Analytics anterior que conocíamos, y realmente, aparte de ser durable, van a tener un montón de posibilidades de tecnología que les van a permitir hacer muchísimos modelos, y por eso lo vemos como el futuro de la medición basada en Analytics o GA4, si lo escucharon por ahí, que quería destacar. Ahora sí, para ir cerrando, contarles que sabemos que el impacto es fuerte, que los cambios son difíciles, que hacer las cosas bien nunca es el camino más corto ni el más fácil, pero que creemos que es lo correcto y estamos convencidos de eso. Y cada uno desde su rol puede jugar un papel protagónico fundamental. Porque de vuelta, esto tiene que ver con el ecosistema y tenemos una etapa súper linda que es cambiar ese ecosistema, ¿no? Y también tenemos esa responsabilidad. Y en definitiva, como decía al principio, es una responsabilidad que al fin de cuentas, por más que sea más esfuerzo, beneficia a todos. Así que eso es todo. Quería compartirles estos puntos. Y ahora en un ratito seguramente si tienen preguntas las podemos contestar. Y Raúl, te dejo que presentes tú. A ver, voy a dejar de compartir.
Muchas gracias, Beth. Muy clara la presentación y esto va a ir complementado ahora con lo que va a presentar Raúl. Mientras entra Raúl y conecta su presentación, recordarles que vamos a recibir todas sus preguntas en el chat al término de la presentación de Raúl y también recordarles que este taller va a estar disponible ya a partir de mañana en el canal YouTube de la Cámara. Adelante, Raúl. Perfecto, Yerka, muchas gracias. Gracias, Deb, por tu presentación. Bueno, como es natural, yo soy abogado y consecuentemente mi presentación está mucho más concentrada, mucho más orientada, por decirlo de alguna manera, a la relación que tienen las cookies, ¿no es cierto?, con la protección de los datos personales y cómo este entorno está medianamente regulado en Chile. No me voy a detener en esto porque me parece que Deb ya tangencialmente lo dije, pero creo que es importante, ¿no es cierto?, tener presente que las cookies, o sea, de partida que cuando hablamos de cookies, no son solamente las cookies, ni como uno le dice a la Yerka molestándola, ni mucho menos la Yerka cookies, ¿ah? Porque tiene una obsesión hace muchos años, ¿no es cierto?, con el tema de las cookies y lo ha ido moviendo muy fuertemente. Pero fuera de la broma, las cookies no son solamente las cookies, sino que son las cookies y otras tecnologías similares, como los píxeles, como las balizas, como distintos elementos que básicamente están orientados a instalarle una pequeña cantidad de software, ¿no es cierto?, al destinatario, a quien está navegando por un sitio web, básicamente con la finalidad de guardar ciertas pautas, por decirlo de una manera muy sencilla, que estas permitan después que uno los vaya reconociendo y pueda ir generando y recopilando, ¿no es cierto?, información. Y desde ese punto de vista, cuando uno tiene presente que la protección de datos finalmente es el poder de control de la propia información que tiene una persona, sea que esto se haga de manera automatizada o no, tiene que ver finalmente con que a partir de la protección de datos, de lo que se trata es de que las personas sepamos qué información nuestra se trata, cómo se trata, por cuánto tiempo se trata, para qué se trata, etc. Y si desde este punto de vista nosotros llegamos a formarnos la convicción de que finalmente las cookies permiten recolectar información de las personas, obviamente estamos en un punto donde se entra en una necesaria colisión entre los derechos que tenemos los titulares de los datos personales y cómo se utilizan estas cookies. Y consecuentemente de lo que se trata todo esto tiene que ver con finalmente cómo uno logra que estas cosas se articulen de manera tal de que las cookies puedan convivir, porque son necesarias, con las personas, con los derechos que tienen las personas, y que de esta manera el ecosistema publicitario fundamentalmente funcione de muy buena manera. Desde ese punto de vista es importante tener que tenemos diferentes tipos de cookies, y ahí hay algunas clasificaciones que me parece a mí que son importantes, ¿no es cierto? Que es los tipos de cookies según que las gestione, que ahí tengo las cookies propias y las cookies de terceros, y ahí me engancho con lo que decía Deb, que este gran anuncio que uno escucha, ¿no es cierto?, de que se acaban las cookies, en estricto rigor es que se acaban las cookies de terceros. Las cookies propias seguirán operativas, seguirán funcionando, etc. Después tenemos distintos tipos de cookies en función de su finalidad y tenemos cookies técnicas, de preferencia, de análisis, de publicidad comportamental, etc. Y también tenemos, dependiendo del tiempo que estas permanecen activas, cookies de sesión o cookies persistentes. Cookies de sesión, aquellas que se instalan mientras la persona está interactuando, y una vez que la persona se va, esas cookies, ¿no es cierto?, se desinstalan. Y eso básicamente tiene que ver con, como vamos a ver más adelante, cómo estas cosas se empiezan a enganchar, se empiezan a relacionar con los diferentes principios que rigen la protección de datos personales. Ahora, ¿cómo están reguladas las cookies en Chile? Y esto es un poco latero, pero lo hago presente básicamente porque por ahí he escuchado gente vinculada al tema del marketing digital, por ejemplo, decir que en Chile las cookies no están reguladas. Y eso no es así. O sea, las cookies en la medida que son elementos que permiten tratar datos personales,
están regidos por el artículo 19, número 4 de la Constitución Política, que consagra el derecho a la protección de datos personales. Está regido por la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, que es una ley del año 99, es una ley viejísima, pero igualmente se le aplica. Y al ser tan vieja y al ser tan mala, con tantas deficiencias, además genera rigideces tremendamente complejas para los efectos de su tratamiento. Recientemente se nos empieza a aplicar también la ley 19.496, no 486, que es la ley sobre derechos de los consumidores. La voy a corregir esa después para que quede disponible para todos. Básicamente, ¿por qué? Porque como vamos a ver más adelante, se aprobó una modificación a esta ley del consumidor en la ley Proconsumidor de diciembre del año pasado, que es la 21.398, donde le entrega ciertas facultades al Servicio Nacional del Consumidor para tutelar lo que tiene que ver con la protección de los datos personales en el marco de las relaciones de consumo. ¿Y por qué eso es importante? Porque la actividad promocional y publicitaria forma parte de la relación de consumo y, consecuentemente, desde ahí el Servicio Nacional del Consumidor, más allá de las atribuciones propias que tiene por la ley del consumidor, va a poder entrar a mirar ciertas cosas respecto a cómo, a través de las cookies, se están tratando datos personales en las relaciones de consumo. Después tenemos un proyecto de ley, que es el Boletín 11.092, que está refundido con el 11.144, que ya está en segundo trámite constitucional, que es una reforma sistémica, una reforma estructural, un poco para tratar de actualizar nuestra normativa de protección de datos. Por ahí tratan de decir que es una ley que trata de llevar a Chile a GDPR, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Me parece que eso es un poco exagerado. Creo que en realidad es como un camino intermedio entre la Directriz Europea de Protección de Datos del año 95 y GDPR. Tampoco estamos yéndonos al extremo, ni vamos a quedar en la vanguardia, ni en la superpunta en materia de protección de datos, una cuestión bastante intermedia que parece más razonable de acuerdo a la realidad, ¿no es cierto?, que tenemos en Chile. Y por último, no tenemos que olvidarnos que si bien esa autorregulación para todos quienes forman parte del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago es de aplicación obligatoria, que es el Código de Buenas Prácticas para el Comercio Electrónico, que lo acabamos de actualizar en enero de este año, y ese código tiene algunas referencias a obligaciones en materia de uso de cookies. Ahora, respecto a las obligaciones para el uso de cookies, bueno, se nos vienen todos los principios del tratamiento de datos personales que están en la ley: licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad, transparencia. Todos estos principios que están inmersos en la Ley de Protección de la Vida Privada, Ley 19.628, con mayor o con menor grado de desarrollo cada uno de estos principios, son aplicables al uso de cookies, pero me voy a concentrar, yo diría, básicamente en dos principios, que es el de licitud, que finalmente tiene que ver con respondernos la pregunta es, ¿por qué puedo tratar los datos personales de una persona? Y en lo que tiene que ver con cookies, ya lo anticipaba Deb, tenemos el tema del consentimiento. La fuente de licitud para tratar los datos personales a través de cookies es el consentimiento del titular. Y acá está lo que les decía de que la ley 19.628, al ser tan vieja, es rígida, porque nos establece que ese consentimiento tiene que ser otorgado en forma expresa, tiene que ser otorgado por escrito, y debe estar debidamente informado respecto al propósito del almacenamiento de los datos personales y la posible comunicación al público. ¿Y por qué digo que esto es tremendamente importante? Porque Europa, por ejemplo, partió con el tema del consentimiento expreso y uno veía que se metía en un sitio web europeo y te aparecía una ventanita donde te decía el tema de las cookies, y tú para poder navegar en el sitio web tenías que aceptarlo o rechazarlo. Y podías diferenciar, ¿no es cierto?, entre las cookies técnicas, las de personalización, etcétera, y podías ir generando las diferencias respecto a cómo querías que, o cuáles eran las características bajo las cuales tú estabas entregando tu consentimiento. Pero eso en Europa, con el GDPR, se abandonó y se pasó a un modelo de lo que se llama el consentimiento inequívoco. Y es decir, surge la obligación de mostrártelo, te dicen que si tú sigues navegando sin hacer nada, se entenderá que lo aceptaste y para adelante. Pero en el caso chileno, la ley establece que el consentimiento es expreso. Y eso debería suponer necesariamente que cuando se aparezcan las ventanas de cookies o cuando yo publique una política de cookies,
debería necesariamente la persona llenar un checkbox, realizar algún acto expreso de consentimiento para quedar 100% ajustado a la ley. Y lo otro que es importante, bueno, es que este consentimiento es esencialmente revocable, aunque sin efecto retroactivo, lo que para el tema de las cookies tiene que ver con poder eliminar las cookies, poder rechazarlas, poder, etc. Este principio, ojo, es muy importante que se cumple reconectando el consentimiento antes de comenzar a instalar las cookies que tratan datos personales. Eso es súper importante. Y eso básicamente por lo que les digo, de que la ley vigente establece que el consentimiento es expreso. El otro principio con el cual uno termina de fortalecer, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que ver con el uso de cookies, de acuerdo a la legislación chilena, es el principio de transparencia. Y esto tiene que ver con que la información sobre las cookies hay que facilitarla al momento en que solicito el consentimiento, y tiene que ser lo suficientemente completa para permitir que los usuarios entiendan las finalidades del uso que se les permite dar. Y desde ese punto de vista, esta información que se entregue tiene que ser concisa, transparente e inteligible, en un lenguaje claro y sencillo y que sea de fácil acceso. Un poco lo que decía Deb, no queremos que esto esté en un link escondido, en una página, en una parte rara de la página, o que hay que navegar 4 páginas para lograr llegar a esto. O sea, tiene que ser muy rápido, la persona tiene que poder acceder a él de muy buena forma. Y ahí, obviamente, empieza a surgir no sé si un problema, pero algunos desafíos, para decirlo de manera positiva, a los cuales va a haber que estar atentos, y que tiene que ver con que, por ejemplo, el Servicio Nacional del Consumidor, estrenando sus facultades, ¿no es cierto?, en materia de protección de datos en el marco de las relaciones de consumo, hace no mucho tiempo atrás, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, sacó una circular en consulta pública, perdón, una circular, es una resolución en consulta pública, en donde básicamente lo que hace es interpretar ciertas cuestiones que tienen que ver con la protección de datos personales en los contratos de adhesión. Y ahí hace algunas cuestiones que tienen que ver, algunas bajadas, que tienen que ver con cómo esto se relaciona con las políticas de privacidad, y uno debería pensar que eso podría hacerse extensible a las políticas de cookies, que finalmente no son más que una especificidad de una política de privacidad o de tratamiento de datos personales, y ahí se dan ciertas definiciones respecto a cómo sí, cómo no, etc. Entonces yo creo que ahí va a haber que estar bien atento, porque hasta ahora se concentró más bien en la política de protección de datos y de privacidad tradicional, pero de ahí uno ya puede empezar a extraer ciertos matices, ciertos criterios que uno puede pensar que se están dando. Y no obstante, es súper importante tener presente que las interpretaciones del CERNAC solamente son obligatorias para los funcionarios del CERNAC. En alguna medida sí nos empieza a transmitir, nos empieza a dar algunas señales, algunos lineamientos respecto a cómo los fiscalizadores van a revisar la normativa, van a revisar el cumplimiento de esto y consecuentemente cómo van a empezar a levantar. Y obviamente este principio se cumple a través de una política de cookies. Hoy día en Chile todavía no tenemos muy como hábito, muy como costumbre, tener diferenciado lo que es la política de tratamiento de datos de la política de cookies. A mí me gusta que estén separadas, creo que agrega valor, pero de lo contrario es importante que lo que voy a decir para las políticas de cookies estén dentro de las políticas de privacidad. Y desde este punto de vista uno debería tener claro que el contenido mínimo de una política de cookies tiene que decir qué es lo que son las cookies, tiene que explicarle a las personas qué es lo que es una cookie, porque probablemente a la gran mayoría de las personas, a los consumidores con los cuales nos relacionamos, cuando yo le digo cookies, si sabe inglés, piensa en una galleta. O sea, no tiene idea, no tiene por qué saber qué es lo que es una cookie, y desde ese punto de vista hay que traspasarle ese conocimiento de muy buena forma, hay que explicarle cuáles son los diferentes tipos de cookies, cuáles son las cookies que se utilizan en el sitio web o en la aplicación, cómo las puedo controlar y cómo puedo eliminarlas, es decir, cómo puedo entregar mi consentimiento. Si yo puedo en mi navegador decir que esas cookies no me las instalen o no me las instalen, ¿cómo puedo hacer para relacionarme con las cookies que ya están instaladas cuando no las quiero seguir teniendo? Etcétera. Y obviamente identificar quién utiliza las cookies. Y desde el punto de vista de quién utiliza las cookies es importante tener presente que ahí
También se ha ido fortaleciendo el deber de entregar información a los consumidores, y si bien esto no resulta del 100% aplicable, sí me parece que un buen estándar es el que fijó el reglamento de comercio electrónico del Ministerio de Economía, dictado el año pasado, donde establece cómo hay que identificar al proveedor para los efectos de que las personas puedan tomar contacto directamente con él. Y desde ese punto de vista, lo último que les quería transmitir era aquí, obviamente esto es un ejemplo, pero yo creo que esto es una buena manera de mostrarle a las personas qué es lo que hago con las cookies, qué tipos de cookies instalo, dónde las instalo, cuánto duran, son propias, son de terceros, de manera tal que las personas puedan ir sabiendo. Y así, por ejemplo, puedo decir que instalo ciertas cookies técnicas, de personalización, de publicidad. Acá, por ejemplo, el propietario puse que es la Cámara de Comercio Santiago, la fecha de caducidad, algunas que son de sesión, otras que duran 3 meses, otras que duran 1 año, etcétera, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una buena manera de empezar a entregarle información sobre las cookies que instalo a los consumidores. Lo que viene en un futuro próximo, bueno, tenemos un proyecto de ley, que es el Boletín 11.20.092, refundido con el 11.144. Este proyecto de ley, como ustedes verán ahí, modifica el cuerpo legal prácticamente completo. Creo que lo más relevante es que busca adaptar a Chile al estándar internacional, no hace grandes innovaciones desde ese punto de vista, pero sí me parece que es relevante que crea una autoridad de control y crea un sistema sancionatorio. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque se crea una autoridad de protección de datos que funcione en sede administrativa, donde es muy fácil para el titular de los datos hacer los reclamos, y este sistema te permite aplicar multas que, de acuerdo a lo que está establecido en el proyecto de ley, llegan hasta las 10.000 UTM, es decir, algo así como 500 millones de pesos, las que pueden ser incrementadas dependiendo de si existe o no reincidencia. Es decir, se convierte en un dolor de cabeza el incumplir la normativa, o dicho de otra manera, deja de ser gratis incumplirla. Y lo último es lo que viene en lo inmediato, porque me pasé hacia el futuro y me salté esta que es muy importante, que es lo que viene en lo inmediato, es que se producen cambios en materia de cumplimiento. Lo que tiene que ver con el contenido sustantivo de la normativa sigue siendo iguales, las reglas para tratar los datos personales siguen siendo las mismas que están en la 19.628. Sin embargo, esta ley 21.398, que incorporó el artículo 15 bis a la ley del consumidor, le entregó atribuciones al CERNAC para tutelar el tratamiento de datos personales en el marco de las relaciones de consumo. Y desde ese punto de vista va a poder fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la normativa, interpretar administrativamente la normativa, iniciar procedimientos infraccionales con multa residual de la ley del consumidor, 50 UTM, que se pueden aplicar duplicadas y triplicadas en caso de reincidencia, obviamente después de pasar por un procedimiento judicial en policía local. Se genera la posibilidad de que el CERNAC inicie acciones colectivas por el inadecuado tratamiento de datos personales, puede velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y va a poder empezar a formular, realizar y fomentar programas de información y educación al consumidor. Es decir, hoy día tenemos, por eso de alguna manera, una mini autoridad de protección de datos en temas de tratamiento de datos en el marco de las relaciones de consumo. Tenemos esta circular interpretativa que ya está dando vuelta, que va a ser dictada dentro de poco tiempo por el Servicio Nacional del Consumidor, que tiene algunas cosas que son unos dolores importantes, que creo que parte de lo que está allí se baja y se aplica a lo que tiene que ver con cookies, y consecuentemente tenemos que hacernos la idea de que ya tenemos a alguien que puede comenzar a ver cómo tratamos los datos personales dentro del marco de las relaciones de consumo, y dentro de las relaciones de consumo, en mi opinión, está absolutamente el uso de cookies para los efectos de generar acciones promocionales o publicitarias. Y con eso termino y dejo la palabra a mi querida Yerka. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas ambas presentaciones, y les voy a ver algunas preguntas que han llegado. Fue un comentario al principio que decía que el problema es que si no aceptas las cookies no te dejan ingresar.
Entonces, y dicen supuestamente para qué se usa y uno no sabe. Y esta va para, yo creo que ese fue un comentario, y va para Deb. Ahora dicen Google Tag Manager se puede crear un formulario de cookies con un menú aceptar o no los usos de Facebook, mail, etcétera, y se puede seguir navegando. Pero con esto el pixel o las cookies no seguirán con publicidad al cliente. Ahí sí nos puedes decir. Sí, a ver si entiendo bien la pregunta y no hay problema con los errores de ortografía, los tenemos en el mundo digital. Google Tag Manager, quédense tranquilos que sí es una solución durable. Obviamente las cookies de terceros no van a estar, la publicidad al cliente no va a haber en ese sentido. Siempre tengan en cuenta lo que decía Raúl también, ¿no? La parte del consentimiento se puede llegar a hacer desde una parte de consent mode, pero también el cliente mismo, más allá de tener todo el tagging bien hecho y de forma durable, va a tener que tener consentimiento de forma directa con el usuario de toda la información que esté utilizando. Así que sí, eso responde la pregunta. Muchas gracias. Y una cuestión acerca del primer comentario, y es una opinión, sí, dale. Y no sé si Raúl estará de acuerdo, que tiene que ver con que todo el ecosistema está cambiando. Entonces, cuando ocurra que los usuarios no quieran entrar, porque realmente no quieren aceptar las cookies, porque realmente no entienden o desconfían realmente de lo que usan, es ahí donde la empresa va a tener que hacer algo para que el usuario confíe. Me parece que de a poco se va a ir generando esto en donde no puedo no mostrar confianza, no mostrar transparencia y pedirle a cualquier usuario que acepte o no usar, o no puede usar nada de mi sitio, porque se van a quedar sin usuarios a la larga. Me parece que cada vez estamos teniendo más conciencia, no sé si Raúl estará de acuerdo desde el marco más legislativo, pero la realidad es que es una conducta que como usuarios estamos teniendo cada vez más. Entonces van a tener que transmitir esa transparencia de forma legal, obviamente, pero con este posicionamiento también, y recuperar la confianza va a ser súper importante. Complementando lo que dice Deb, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay dos cosas que son importantes. La primera es que las políticas, sean de tratamiento de datos, de cookies, de lo que sean, son para cumplirlas, no para declararlas. ¿Ah? La declaración es una consecuencia de algo que hago. Y esto es súper importante tenerlo presente porque tiene que ver con lo que decía Deb, de construir y habilitar confianza. Finalmente, ¿cuál es el problema que el consumidor común y corriente tiene respecto a esto? Uno, que es un tema que no entiende. No lo entiende, así que tú le digas, no, que la cookie, que un pequeño archivo que te pongo en tu computador, entonces con eso puedo hacer. La gente, o sea, el sinónimo de eso es, me van a robar la información. O sea, eso es, entonces, tengo que ser capaz de bajar eso, aterrizarlo, habilitar confianza, que la gente diga, ya, está bien, pero me están entregando toda esta información porque son serios, porque lo hacen bien, porque se preocupan. Ahora, la confianza dura hasta que la pierdo. Parece bastante obvio lo que estoy diciendo, pero la mejor manera de perder la confianza es diciendo, por ejemplo, no instalo cookies técnicas y que o de publicidad o la que sea, y que la persona sepa un poquitito más que el promedio, se dé cuenta que en realidad sí las instalas y vas a estar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en todas partes diciendo que eres un fraude y que no haces lo que dices que haces. Entonces yo creo que ahí es súper importante eso. ¿Por qué? Porque además nos obliga a algo a lo cual en general no estamos tan acostumbrados. Y es que los abogados conversen con los técnicos y con la gente de marketing. Porque el de marketing quiere llevarse para la casa toda la información. El técnico le dice, eso no es un problema. Y el abogado escribe cualquier cosa, menos lo que el técnico hizo o lo que el de marketing dijo, si esos tres no son capaces de conversar y de articularse buena forma. Y para cerrar esa idea, en lo que tiene que ver con habilitar confianza, y aun cuando esto parezca un acto promocional y publicitario, yo creo que justamente para eso está, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago. La Cámara de Comercio de Santiago, a través de su comité, cuando lo que busca es que las empresas se integren al comité,
disciplinar a la industria a través de la autorregulación, finalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con que, como lo hacemos nosotros, le podamos poner un sello a las empresas que han sido revisadas, que han sido auditadas, que participan de los cyber, etcétera, porque eso te ayuda a seguir construyendo esa confianza. Ah, mira, efectivamente, aquí hay alguien que es un tercero, que es imparcial, que entre comillas no gana nada porque a esta empresa le vaya mejor o le vaya peor, y consecuentemente está dedicada, como decía Deb, a cuidar el ecosistema. Entonces, desde esa perspectiva, es que buscar mecanismos de autorregulación donde podamos poner un sello, podamos decir, mira, mis contenidos están revisados, mis contenidos están auditados, tengo una política de privacidad, tengo una política de cookies que ha sido revisada en algún momento por alguien, efectivamente eso contribuye a dar confianza, ya que la gente diga, ah, ok, sobre todo cuando es una institución como la Cámara de Comercio de Santiago, con toda la antigüedad y todo el prestigio que tiene. Gracias a ambos. Aquí voy a juntar las dos preguntas, porque están bastante relacionadas. Daniel dice, no me quedó claro, ya no se va a poder hacer ads. Y Rafael dice, ¿cómo sobrevive una pyme que no tiene una base de datos propia para poder hablarle a su audiencia en un mundo sin píxeles o cookies? Y no deberíamos enviar, también dicen, si uno no quiere aceptar publicidad, no deberíamos enviarles a ese cliente, pero el buen cliente va a aceptar los términos si le interesa la publicidad. Ahí se los dejo a las dos dando vueltas. Dale, si querés, Raúl, empiezo. Sí, dale tú, sí, claro. ¿Se van a poder hacer ads? Sí, obviamente, no utilizando la información que se utilizaba de cookies de terceras partes. La pregunta de Rafael es la pregunta, podríamos hablar horas, voy a tratar de resumir. ¿Cómo sobrevive una pyme que no tiene bases propias? Una es, sé que muchas veces cuesta mucho, pero hay un montón de información que seguro que sí tienen, que pueden llegar a recolectar de una forma con consentimiento, transparente, todo lo que dijo Raúl, por favor, tenerlo en cuenta, y la pueden utilizar. Pero obviamente que entiendo la pregunta, y hay muchas compañías, no solo por ser pymes, hay grandes compañías también, de industrias determinadas, por ejemplo, consumo masivo, que no tienen tanto acceso a información de primera fuente, ¿no? De cookies de primera parte. Eso ocurre. Entonces, ¿qué se hace en ese aspecto? Y no puedo decir que funciona 100% igual que información de primera fuente o de las cookies de primera parte, porque de vuelta, no voy a desmentir lo que dije antes. Esa información es la más valiosa que pueden tener de sus propios usuarios. Pero sí se va a poder llegar a hacer, se va a poder seguir utilizando información contextual, tratar de estar en lugares en donde sabemos que nuestro público es muy afín, no porque un browser tuvo una cookie de tercera parte que nos lo dijo, sino porque realmente lo sabemos los intereses relacionados. Y después, como les contaba antes, sí van a tener nuevas tecnologías que les permitan segmentar audiencias de forma anonimizada. Ejemplos concretos, todas las soluciones que se vienen, si no sé si lo escucharon, sobre Privacy Sandbox, ¿sí? A través de APIs van a poder entrar a información anonimizada, que no puedan detectar quién es la persona que compró este pasaje en Chile que hablábamos antes y que también le gusta la moda, sino de forma aglomerada, por así decir. Entonces, esa información dentro de estas nuevas tecnologías de Privacy Sandbox, sí la van a poder usar y va a ser la solución o el reemplazo, como contábamos antes, con mucho más modeling, no determinístico, pero sí probabilístico, para aquellos clientes que no tengan información de primera fuente, para aquellas empresas que no tengan información de primera fuente, y también para las empresas que tengan información de primera fuente, pero complementen con todos estos sistemas y nuevas tecnologías. También va a ser el modo de tener las estrategias digitales en un futuro súper cercano. Sí, yo creo que además, espera un poquitito, perdón, yo creo que además, sí, dale tú primero. Complementando lo que decía Deb, yo creo que hay dos cosas que son importantes, y que de alguna manera lo insinuaba, lo anticipaba, ¿no es cierto?, en su presentación, que tiene que ver con el hecho de que probablemente, y digo probablemente porque yo no trabajo en una empresa que las desarrolla, pero probablemente las cookies de tercero van a ser reemplazadas por algo simpatizante de la privacidad. O sea, no es que, un poco ella decía, esto tiene que ver con nuevas tecnologías,
tiene que ver con cómo, por ejemplo, seguimos tratando información para la definición de audiencia, etcétera, pero donde lo central no sea Raúl Arrieta como persona determinada y determinable, sino que sea más bien como información agregada, como información estadística, como otros tipos de características, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es importante tenerlo presente porque, porque todos tenemos conciencia de que es sumamente relevante en el ecosistema de la publicidad digital el poder llegar y que una pyme puede llegar, porque si no también se empiezan a producir asimetrías donde cada vez es más difícil para el desafiante salir a competirle al incumbente. Entonces yo creo que todo eso también hay que ver un poco cómo va a ir evolucionando. Probablemente las empresas tipo Google van a ir disponibilizando cada día herramientas más relevantes para que uno pueda seguir haciendo esto. Y bueno, y ahí tendremos que estar atentos. Lo importante es que esto busca básicamente hacer convivir protección de datos o privacidad eh, con la tecnología para que podamos hacer buena publicidad. Sí, y ahí Raúl creo que... Ah, perdón. No, que hacías hincapié en la última pregunta que no llegué a contestar y que me olvidé. Esto de también que el usuario reciba la publicidad que realmente le interesa. De vuelta, hace un ecosistema mucho más sano en donde la empresa no gasta en usuarios que no son importantes para él y el usuario no recibe información que realmente no le es relevante. De vuelta, generamos este ecosistema que beneficia a todos. Entonces, súper importante ese punto también, que era la última pregunta que nos estaban haciendo antes. Perdón, Yerka. Muchas gracias. No, perfecto, muchas gracias. Efectivamente, alguien preguntó también, esto va a estar disponible a partir de mañana en el canal YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago para que puedan revisarlo. Y también acá hay una pregunta, dice si la Cámara de Comercio de Santiago, a través de su comité, promociona entre los usuarios el hecho de que existen y cómo se trabajan estos temas con los asociados y si hay temas concretos. Y este webinar, por ejemplo, es un ejemplo concreto de acciones que nosotros hacemos en forma permanente para ir capacitando, entregando información o visibilizando los temas que son importantes para los consumidores y para nuestros socios. Y antes de terminar, nos mandan... Perdona, Yerka. Sí. Ahí se te olvidó un punto que es importante, pero también, por ejemplo, desde el comité disponibilizamos para los socios políticas modelo que les permiten, ¿no es cierto?, tomarlas y decir, de esto se trata, y que puedan ir bajándolas y ajustándolas a su realidad, porque claro, entendemos que los grandes socios de la Cámara de Comercio de Santiago obviamente tienen grandes equipos jurídicos que son capaces de armar los temas, pero también entendemos que tenemos socios muy chiquititos. Cuando digo muy chiquititos, la Cámara, en general la gente dice, la Cámara de Comercio, esta cuestión es un monstruo. Sí, es un monstruo, pero tiene parte importante de sus socios, son pymes. Entonces, para ellos generamos productos y cuestiones que son especiales, y por supuesto que además siempre tenemos la disponibilidad tanto de como la parte más técnica como de la parte más jurídica para ayudar a contestar preguntas puntuales, etcétera, sin entrar en ningún caso en la asesoría, porque la asesoría, bueno, no es materia del comité, pero sí estamos permanentemente apoyando a nuestros socios para que se desarrolle. Y cuando vienen los cyber y quieren participar, ahí sí que les hacemos una revisión bastante más profundas para asegurarnos que cumplan con todo lo que tienen que cumplir, y que, ojo, y esto lo digo siempre, es muy importante, en la medida que uno trabaja esto de buena forma, tiene más lejos al Servicio Nacional del Consumidor. El que, si bien es un gran amigo de la Cámara de Comercio de Santiago, lo queremos lo más lejos posible de nuestros asociados. Y ahí Google también nos apoya con unos talleres que llenan con justamente cómo hacer publicidad en los periodos cyber, así que por eso los dos speakers que tenemos hoy día son grandes colaboradores. En el caso de Deb, no es ella la que lo hace, sino que es otra persona de Google, pero grandes colaboradores. Antes de terminar, quería hacer una pregunta y me la hicieron en una reunión la semana pasada, y yo dije, voy a aprovechar que voy a estar con Raúl, y me preguntaron, en este minuto, ¿en qué proceso está la nueva ley de protección de datos? Se le había dado suma urgencia, pero hay cambio de legisladores ahora este viernes. Entonces, ¿en qué está? Y como Cámara, a lo mejor sí podemos hacer algo como para apoyar eso o no. Esa es la pregunta.
A ver, ¿en qué está? El proyecto está en segundo trámite constitucional. Acuérdense, las leyes en Chile tienen un primer trámite constitucional que lo ve o la Cámara de Diputados o el Senado, y después la otra opera como Cámara revisora. Acá la discusión partió por el Senado, la tramitación en el Senado ya terminó, y estamos ahora esperando que se inicie la discusión en la Cámara de Diputados. Yerka decía con total exactitud que el gobierno actual le puso suma urgencia al proyecto de datos personales. Sin embargo, la suma de urgencia en el proyecto de datos personales, al menos, hemos podido ver que son más bien una declaración de buena crianza, porque si se hubieran cumplido con todas las suburgencias que se vienen declarando desde Bachelet 2, esta cuestión ya sería ley hace mucho rato. Así que, bueno, va a haber que ver la intención con que llega el futuro gobierno, el gobierno del presidente Boric, para los efectos de ver cómo va a renovar las urgencias y el impulso que le ponga. Y adicionalmente, el cambio de legisladores, sí, tendrán que... Lo bueno es que ya terminó la discusión en una de las cámaras, y la discusión en la otra cámara no ha empezado. Entonces, cuando tome el proyecto, va a tener que los diputados nuevos lo van a tomar como lo tomaría cualquier diputado, aunque estuviese en ejercicio, porque les llega el tema absolutamente nuevo. Ahora, yo diría que ahí lo bueno y la tranquilidad que uno debería tener es que es un proyecto que está muy ajustado al estándar internacional. No tiene grandes innovaciones, ni grandes locuras, ni cosas que preocupen mucho a nadie. Hay bastante consenso entre la industria, la academia, la sociedad civil, respecto a que el proyecto de ley es un proyecto de ley que está equilibrado, que obviamente uno siempre quisiera cositas más, cositas menos, que algunas cosas se mejoren, pero un proyecto que está relativamente bien. Y desde ese punto de vista, claro, desde la Cámara de Comercio de Santiago han estado permanentemente apoyando la actualización de esta normativa, hace ya a esta altura como 10 años. Y claro que hay que seguir haciendo fuerza, claro que hay que seguir empujando. Y finalmente creo que uno debería pensar de que hay un momento político y jurídico bastante propicio para avanzar en la discusión del proyecto, por lo que debería ser más rápido, y que tiene que ver básicamente con que en el programa de gobierno del presidente Boric está lleno por todos lados de que hay que fortalecer lo que tiene que ver con los derechos de las personas, que hay que fortalecer lo que tiene que ver con tratamiento de datos personales, etcétera. Entonces uno debería pensar que también va a ser prioridad para el gobierno entrante. Y en segundo lugar, porque hay otros dos proyectos muy importantes que Hacienda le ha puesto hincapié, que el gobierno que viene ha dicho que va a seguir en la revisión de esos proyectos, etcétera, que es el proyecto de ley FinTech y es el proyecto de ley de deuda consolidada, que son dos proyectos que, en mi opinión personal, sin protección de datos, son tremendamente complejos. Y que el estatuto vigente de protección de datos es tremendamente insuficiente para garantizar que las finanzas abiertas o la consolidación de la información finalmente no termine siendo una amenaza para los derechos de las personas. Muchas gracias, Raúl, y de hecho hicieron comentarios al respecto ahí, así que muchas gracias, Beth, también por tu tiempo, muchas gracias a ambos por esta jornada. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad y recordarles que a partir de mañana podrán volver a revisar todo lo presentado hoy en el canal de YouTube de la Cámara. Que tengan una buena jornada todos. Un gran abrazo a todos, muchas gracias. Y aun cuando en el Día Internacional de la Mujer uno no deba felicitarlas, gracias por todo y que tengan un gran día a todas las mujeres que están presentes. Gracias. Muchas gracias, Yerka y Raúl, por la invitación, y muchas gracias por el espacio y por quedarse hasta el final. Nos vemos pronto.